no solamente como disertante, sino además como portador de psoriasis. Así que bueno, estar con los que saben para mí va a ser muy bueno para que me puedan ayudar. Así que voy a tratar de compartir un poquito con ustedes la experiencia. Ahí vamos a compartir la pantalla. Espero que no se asusten todos, porque bueno, este es el campo en donde yo trabajo, es la mecánica cardiovascular. Abordamos las arterias desde diferentes ángulos, y lo que vamos a tratar de ver es los conectores que hay entre la psoriasis y la aterosclerosis a través de los procesos inflamatorios. Este es el slide que le conté a la doctora, que bueno, vino en mi auxilio cuando fuimos al Congreso de la Barría. Me decían, bueno, yo sé que vos trabajás en aterosclerosis, pero nuestro congreso tiene una temática de inflamación. Entonces, bueno, me pareció muy interesante lo que ustedes ven acá, como se titula esta diapositiva, la psoriasis y la aterosclerosis, dos patologías, pero tienen la misma placa, la misma patología, y ustedes ahí ven los procesos inflamatorios que involucran la inmunidad celular, un número bastante importante de citoquinas, la proliferación celular y la proliferación de microvasos. O sea que sobre este slide voy a volver un poquito más adelante en la presentación. Yo quería contarles sobre la enfermedad cardiovascular. Es la primera causa de muerte en Argentina, mata 100.000 personas al año, eso no se mueve desde el 95, eso es dramático, a pesar de que la población ha aumentado, digamos, logramos estacionarla, pero no logramos que se reduzca, y eso es en gran parte por la falta de control de los factores de riesgo, especialmente la hipertensión arterial, la dilipemia, y hoy es un flagelo la diabetes y la obesidad. Y vamos a ver que la obesidad especialmente y la diabetes tiene un componente inflamatorio muy importante, inclusive mucho más marcado en los pacientes que no lo son, y ustedes habrán visto en particular la psoriasis tiene asociación con estas dos entidades, y especialmente la obesidad agrava mucho todo el proceso de la psoriasis, y luego vamos a charlar sobre algunas de las citoquinas. Y como pueden ver en esta tabla de los factores de riesgo de Argentina, estas son las encuestas nacionales de salud. Muchas veces cuando hablan los cardiólogos a ustedes les presentan el de Heinz o les presentan datos de Europa. Nosotros tenemos nuestros datos propios. Estos son datos muy confiables, se hacen cada 5 años estas encuestas, y acá podemos ver relativamente estable las dos líneas de arriba. Yo me tomé la atribución de modificar el cuadro a mi gusto, y bueno, acá la hipertensión arterial y el colesterol se mantienen estables, pero si uno mira más en detalle y se mete en la diabetes, uno puede ver que hubo casi un crecimiento de un 50% desde la primera encuesta a la cuarta, que fue publicada en el 2018. Y el exceso de peso, y en particular la obesidad, han tenido un crecimiento casi al doble. Entonces, estos dos elementos son muy importantes porque conllevan al síndrome metabólico, y el síndrome metabólico se caracteriza por un tremendo estrés oxidativo y el proceso inflamatorio. ¿Qué significa en términos de factores de riesgo? Cuando nosotros proyectamos esos porcentajes que vimos en la pantalla, significa 14 millones de hipertensos, casi 12 millones de diabéticos y alrededor de 5 millones, casi 12 millones de dislipémicos y casi 5 millones de diabéticos. O sea, realmente estos números son pavorosos, contando que Argentina tiene aproximadamente unos 120.000 médicos. Yo busqué un poquito de datos sobre la psoriasis como para no ser pesado y solo dedicado a la parte de cardiología, no ser injusto con la presentación que tenía que hacer hoy, y lo que estaba viendo es que se estima entre 1 y 2% de la población tendría psoriasis. Lo que pasa es que igual que nosotros, o sea, la mitad de los pacientes hipertensos, dislipémicos o diabéticos no está diagnosticado, o sea, no sabe que tiene la patología, y de los que están diagnosticados, la mitad no está tratado, o sea, ni siquiera acceden a los médicos y al tratamiento. Así que probablemente algo esté pasando aquí también con la enfermedad, porque he visto que también tiene diferentes grados de severidad. Entonces, no todos los pacientes tienen enfermedad grave. Por ejemplo, mi propio ejemplo, yo tengo en las uñas y en el cuero cabelludo, o sea que siempre fue tratada como caspa, hasta que me encontró un dermatólogo que sabía y me dijo, doctor, no, usted lo que tiene es psoriasis. Y recuerdo a mi papá, que también tenía las uñas en vidrio de reloj y tenía todas las patologías que yo veía, y él pensaba que era un hongo. O sea que
compartimos también el problema del subdiagnóstico. Fíjense que esta es la conocida regla de las mitades, la que dice lo que les decía recién, que la mitad está diagnosticado, solamente la mitad de esa mitad diagnosticada está tratada y solamente la mitad de los tratados están en objetivo para los factores de riesgo, lo que es un drama desde el punto de vista control de los factores de riesgo, y esto está así en los estudios de hipertensión, por ejemplo, hay estudios con 10 años de diferencia y no se movió nada. O sea que tenemos una gran deuda desde el punto de vista preventivo y de intervenir sobre los factores de riesgo, y en particular, nosotros buscamos mucho el trabajar con las especialidades aliadas, por ejemplo, los pediatras que nos manden a los papás de los niños que tienen factores de riesgo, a los hijos de los pacientes con enfermedad cardiovascular, a las mujeres climatéricas, por ejemplo, las ginecólogas, y en este caso, ustedes son especialidad aliada porque ustedes van a ver enfermos autoinmunes y son pacientes que tienen mucho riesgo cardiovascular. Entonces, nosotros vamos a trabajar justamente en equipo, por eso celebro y agradezco el que me hayan permitido compartir esta reunión con ustedes. Esto es lo que yo les contaba. Fíjense que tenemos que hacer frente a casi 14 millones de hipertensos con 120.000 médicos. La relación enfermera-médico, que normalmente debería ser 4-1, en realidad está 4-1 en favor de médicos sobre las enfermeras. Tenemos escasez del personal intermedio, que es el que cuida del paciente y que lo guía y que lo ayuda con los factores de riesgo cardiovascular, así que tenemos también un problema desde el punto de vista de la estructura sanitaria. Y la otra cosa que tenemos es que por eso los países como los nuestros están en la transición epidemiológica, están pasando, salimos de los problemas del subdesarrollo, tenemos más expectativa de vida. Fíjense que la pirámide de abajo, que es más reciente con respecto a la anterior, ya no tenemos una pirámide joven, no tenemos muchos jóvenes, sino que por el control de la natalidad se angostó la base, y tenemos cada vez menos jóvenes que pagan por los pacientes que se jubilan. Los que se jubilan viven más, entonces nosotros tenemos que tratar de cuidar de la salud de los jóvenes para que no tengamos pacientes mayores enfermos. Entonces, quería compartir al menos con ustedes algunos de los grandes dilemas y de los grandes problemas que enfrentamos desde el punto de vista de la prevención cardiovascular y mostrarles un poquito lo que hacemos nosotros en el laboratorio vascular no invasivo. Es ahí donde nosotros tratamos de detectar la aterosclerosis tempranamente, es ahí donde, bueno, los pacientes con enfermedades autoinmunes ahora son referidos para buscar aterosclerosis temprana, y consideramos que si tenemos mejores arterias vamos a tener más y mejor vida, o sea, vamos a mejorar el pronóstico de los pacientes. ¿Por qué volver al futuro? Porque bueno, yo les estoy contando esto, pero empezamos como en el 2015, nosotros ya habíamos visto que estaba la posibilidad de que le cambiáramos la estratificación de riesgo a los pacientes mirando las arterias, porque en realidad era el órgano blanco de la hipertensión arterial, como acá le dice el profesor al viajante del tiempo, o sea, nadie dice que un paciente es hipertenso porque lo mira, está gordito y se pone colorado, o sea, le toman la presión arterial. Ahora la aterosclerosis usábamos tablas clínicas para calcular el riesgo cardiovascular, lo que da un margen de error enorme, o sea, casi 2 de cada 3 pacientes tienen un riesgo bajo, pero tienen las arterias muy enfermas. Entonces, en el laboratorio vascular, lo que nosotros pretendemos es que detectamos tempranamente la enfermedad. Entonces, si ustedes recorren un poco los hospitales, van a ver que los hospitales no tienen centros preventivos, o sea, no hay una unidad de prevención cardiovascular. Generalmente el hospital está lleno de pacientes cardiovasculares complicados. Son pacientes que tienen enfermedad arterial obstructiva, que están esperando un bypass, que están esperando un stent, que están en insuficiencia cardíaca, que tuvieron un stroke, o esperan entrar a diálisis. O sea, son los pacientes ya en la fase sintomática de la enfermedad. Entonces la idea es que podamos llegar antes del evento y hacer una muy buena prevención. De hecho, celebro siempre que en la audiencia haya médicos jóvenes, porque creo que es la segunda etapa que viene ahora, que va a ser la prevención primordial. O sea, es ir a buscar al hijo del paciente que tiene factores de riesgo y que ese hijo no lo exprese. Y entonces, por ejemplo, ustedes me dicen, pero doctor, eso es obvio, pero si ustedes miran a los chicos cada vez hacen menos ejercicio, los programas de ejercitación en las escuelas son cada vez más cortitos porque tienen miedo que se lastimen, los chicos pasan mucho tiempo frente a las pantallas de las computadoras, duermen mal, comen del tiempo del sueño, y eso va a producir importantes alteraciones, no solo de los factores de riesgo, sino todos los sistemas de balance inmunológico,
y también va a tener importantes consecuencias, no solo sobre lo cardiovascular, sino sobre lo que es procesos inflamatorios que vamos a ver más en detalle. Les contaba antes, hacer que la medicina permita mantener la salud, no detectarla cuando la enfermedad es chiquita. O sea, como decía este antiguo refrán, y como le digo a mis maestrandos, que son expertos en detección de aterosclerosis subclínica, le digo, siguen siendo médicos mediocres ustedes, no se crean, porque están encontrando las placas chiquititas. Lo que deberíamos es que el paciente no expresara el factor de riesgo que va a hacer la placa. Entonces, este concepto probablemente he visto que trabajar estos temas que estábamos charlando también contribuyan a mantener el equilibrio del sistema inmune y evitar el desbalance del sistema inmune que va a ser el que va a precipitar enfermedades como las que ustedes tratan. Entonces, tenemos ahí un tronco común de evitar los factores de riesgo y de tratar de mantener el balance del sistema inmune. El lugar donde yo trabajo es un lugar que parecería altamente tecnológico, pero esto puede estar resumido casi en un ecógrafo. En un ecógrafo es donde nosotros vamos a encontrar la detección precoz de la aterosclerosis, lo podemos hacer en forma muy sencilla y podemos hacer muchos estudios más. Lo que veremos es la estructura y la función de la arteria, y en función de eso detectar precozmente la presencia de aterosclerosis. Y si es posible, quizás, encontrar mucho antes la disfunción del endotelio, la disfunción del vaso y si el vaso está duro. Le mandamos un informe al paciente y al doctor. O sea, para que ustedes no piensen que se encontraron con un delirante que está en un laboratorio y junta 10 pacientes y publica algo en Circulation y esto no se usa. En la tesis doctoral yo investigué 10.000 pacientes, los seguimos a lo largo de más de 5 años, y fueron los datos que se compartían con los doctores que nos derivaban los pacientes. Entonces esto se usa para saber el grado de compromiso vascular y poner las medidas preventivas en orden. Entonces lo que hacemos es el cálculo de riesgo cardiovascular clínico. Cálculo de riesgo cardiovascular que va a ser muy importante que ustedes tengan un poco esa idea cuando ustedes tienen sus pacientes con enfermedad autoinmune, porque la mayoría de las sociedades que están trabajando con enfermedades autoinmunes aconsejan que sus pacientes con enfermedad autoinmune sean evaluados por el riesgo cardiovascular, porque una de las causas muy importantes de mortalidad es la enfermedad cardiovascular. Y esta no depende solo que tenga factores de riesgo el paciente, sino también factores genéticos, factores de inmunidad, bioquímicos y de marcadores como son los lípidos y la diabetes, y los factores de lesión de órgano blanco, más el entorno de donde está el sujeto. Entonces el cálculo de riesgo cardiovascular no es una cosa a ojo de buen cubero, y bueno, no, si es un hombre y fuma, tiene riesgo, sino que es un cálculo que involucra tomar varios parámetros para hacerlo. Esto está en las guías, son las últimas guías europeas publicadas en el 2018, cómo se mide el grosor de la pared, la presencia de las placas o la rigidez arterial, está indicado ahí para monitorear la evolución de los pacientes. Estas son las guías argentinas, que también sugieren que en los pacientes de riesgo moderado miremos cómo está la rigidez arterial, además de cómo está el grosor de la pared del ventrículo, cómo está la pérdida de albúmina en la orina. O sea que lo que estamos conversando aquí es parte de lo que va a ser la evaluación del riesgo cardiovascular que van a hacer con sus pacientes, y tiene mucha relación cuando veamos esas dos placas, la que está en la piel, pero también la que está en las arterias, a ver cómo están conectadas y cómo trabajando sobre una patología podemos ayudar y prevenir la otra. El concepto de reclasificación vascular, me habían avisado de los micrófonos abiertos y también que alguien podía rayar la pantalla, o sea que yo no aprendí todavía la cosa para protegerla, pero otro día un terrorista me hizo unas rayas todas coloradas en la pantalla, así que puede suceder. El paciente que está acá es un paciente que supuestamente, clínicamente, tiene un riesgo moderado, pero si yo le miro las arterias, si le encuentro las paredes gruesas, si le encuentro plaquitas chiquititas, no hace falta que tenga obstruida la arteria. Un engrosamiento de la pared arterial de 10 o 20%, que es no significativo hemodinámicamente, o arterias rígidas, el riesgo de ese paciente es de más del 25%. O sea que no es un paciente de bajo riesgo este paciente, este es un paciente de alto riesgo. Entonces, un poco de esto se trata, y de eso se trata, que tengamos que intensificar las medidas preventivas cuando encontramos a estos pacientes.
Es como que si uno espera encontrar aterosclerosis, un paciente que está con ángulo o una ACV, llegó tarde. O sea, la idea es que lleguemos en la disfunción endotelial, en la alteración de la rigidez arterial, y yo les voy a mostrar que eso está aumentado en sus pacientes. La paciente que tiene enfermedad autoinmune empieza a agredir las arterias muy tempranito, entonces los dos procesos van juntos, o sea, vamos a ver cómo se conectan unos con los otros. Entonces, en la tesis doctoral de la que yo les hablaba, que estudié 10.000 pacientes a lo largo de 5 años, lo que trabajamos es cruzando el riesgo clínico con el riesgo vascular. En los renglones que están horizontales tenemos el riesgo clínico, y en los renglones, en las columnas verticales está la enfermedad vascular. Y como ustedes pueden ver, a la derecha, el 70% de los pacientes que uno calcula el riesgo clínico es bajo. Mientras que si en realidad le miramos las arterias al mismo grupo de sujetos, el 60% de esos pacientes tiene enfermedad vascular moderada. Entonces, como pueden ver, hay una gran discordancia si uno mira desde la arteria o mira desde lo clínico. Entonces, lo que estamos buscando es el paciente que tiene un fenotipo vulnerable, que es el sujeto de bajo riesgo pero arteria enferma, y el fenotipo protegido, que serían aquellos que tienen alto riesgo clínico, pero le miro las arterias y no tiene nada. O sea que tenemos dos extremos. Como pueden ver, los fenotipos vulnerables, los pacientes de altísimo riesgo, son muchos más. Y dentro de este grupo es probable que ustedes van a tener muchos de sus pacientes autoinmunes que van a tener fenotipos vulnerables. Estos pacientes se discriminan muy bien, o sea, los verdes son los grupos referentes sin factores de riesgo y sin enfermedad y no toman pastillas para la enfermedad cardiovascular, y los rojos son los pacientes que hicieron un evento a los 4 años. O sea, tienen casi un 30% más de grosor de las paredes de las arterias, tienen 3 veces más placas ateroscleróticas, la rigidez de las arterias es muy aumentada y la función endotelial está muy deprimida, tienen menos de la mitad de la función endotelial normal. O sea que es un paciente que se distingue muy bien cuando lo metemos en el laboratorio vascular. Por lo tanto, cuando ustedes tienen su paciente autoinmune y tienen la duda, sería muy bueno que tuviera una buena evaluación de riesgo cardiovascular y no decir, bueno, está bien, pero si el paciente no está hipertenso, no fuma y el colesterol está más o menos, no le va a pasar nada. Porque probablemente, si ese paciente es un fenotipo vulnerable, se va a escapar sin una prevención correcta. Este es un trabajo un poquito para validarlo. Hay un cardiólogo muy conocido, que es el doctor Fuster, que hizo esto mismo que yo les estaba mostrando y vuelve a mostrar lo mismo. Fíjense, el 60% de los pacientes que están en el grupo de riesgo moderado tienen lesiones ateroscleróticas. Tu grupo aconseja en ese grupo de riesgo moderado que se mire las lesiones arteriales, porque se consigue la regresión de las placas en el 30% de esos pacientes, y cuando se consigue eso, el riesgo cardiovascular baja a la mitad. Entonces, no estoy hablando de ciencia futurista o de algo que está guardado adentro de una zona oscura y que trabajamos con poquititos pacientes para un concepto científico ignoto y un jeroglífico. Estamos trabajando con algo clínico, algo que nos permite salvar vidas. O sea, buscar al paciente que tiene enfermedad arterial y decir, vos tenés que hacer prevención cardiovascular como corresponde. Porque muchas veces está la inercia del médico, porque es muy jovencito, porque no tiene tanta cosa, ¿para qué le vas a dar pastillas? Y el paciente que se va a resistir, no va a querer tomar la medicación. ¿Por qué tengo que tomar pastillas si yo soy joven? No me siento mal, estoy bien. Entonces, esto es uno de los fundamentos. Fíjense que cuando yo estudiaba cómo estaban tratados los pacientes antes de hacerse el estudio y después, los pacientes que tenían bajo riesgo clínico, pero le encontré muy enfermas las arterias, pasaron del 40% al 70% de tratamiento. Y los pacientes que tenían alto riesgo clínico, y acá es lo que les contaba antes, la inercia médica y la resistencia de los pacientes, solo la mitad de un paciente con alto riesgo clínico estaba recibiendo tratamiento preventivo. Cuando encontraron que las arterias estaban enfermas, dijeron, no, esto va en serio. Entonces pasaron al 80%. Se intensificó el tratamiento preventivo. ¿De qué se trata esto? Bueno, hay múltiples intervenciones sobre los factores de riesgo cardiovascular, antihipertensivos, hipolipemiantes, antidiabéticos, la tiazolidindiona, la metformina, por ejemplo, son drogas
que permiten que hagamos que las arterias no tengan un envejecimiento acelerado, no se desgasten rápido, como lo tiene alguien que tiene un autoinmune, que encima de todo lo que tiene de factores de riesgo, además autoanticuerpos. Entonces, en estos pacientes, fíjense que no es extraño que acá tengamos sustancias antiinflamatorias, sustancias que, como el canakinumab, que nos sorprendió hace 2 años atrás, que en los pacientes con colesterol normal, pero con inflamación, se les daba el canakinumab y bajaba la mortalidad cardiovascular. O sea, atacando la inflamación, sin actuar sobre un factor de riesgo cardiovascular mayor, teníamos la sorpresa de que bajaba la mortalidad cardiovascular. Entonces, en conclusión, los pacientes con riesgo intermedio son los mejores, donde uno tiene más posibilidad de detectar enfermedad y bajar la cantidad de eventos, y los pacientes que tienen enfermedad evidente nos permite mejorar el tratamiento, ponerle en objetivo. Ahora, yo quería hablar 2 segundos más, y ya entramos de lleno en la parte de la inflamación, sobre las placas. Esta es una placa, es una endarterectomía, es un pedazo de carótida. O sea, lo que ustedes ven ahí es una placa aterosclerótica ulcerada, rota y pedazos de calcio adentro. O sea, nosotros tenemos que agarrar cuando las placas son así. O sea, en un paciente joven, tener capacidad de regenerar su arteria y detener el proceso de la enfermedad acá. Porque si esperamos a que tengamos aquello para la endarterectomía, es tarde. Entonces, este proceso es un proceso que toma 10 o 15 años y es mucho más rápido en los pacientes con síndrome metabólico, en los pacientes con enfermedad autoinmune. Entonces, por eso estoy hablando tanto de ir y buscar esto que les estoy mostrando. Les quería mostrar, bueno, que esto está todo en un mismo ecógrafo, incluso, no es tan complicado, no es una cosa que, bueno, le van a poner aparatos o pincharlo o hacerle doler. Un ecógrafo se puede medir cómo están las paredes, cómo son las placas, qué grado de dureza tienen. Les quería incluso mostrar, o sea, ahí arriba se ve un pequeño videíto que tiene un análisis de una placa con Doppler multivectorial. Fíjense cómo se mueve, ven cómo se mueven las flechitas, cómo hace un torbellino ahí en la carótida. Entonces ese flujo invertido de baja velocidad, y agréguenle a este paciente si tiene un proceso autoinmune, un proceso inflamatorio. O sea, esa arteria está al rojo vivo y además tiene un proceso que es altamente negativo para la función endotelial. O sea, que esa placa va a avanzar a una velocidad impresionante. Entonces, estos equipos nos permiten medir ese famoso wall shear stress, el estrés de cisallo, el de rozamiento, lo que ustedes ven en los libros, y es un concepto hiperteórico, lo estamos midiendo ahora. O sea, estamos en el laboratorio y lo podemos valorar y saber dónde está la zona vulnerable, la zona frágil de las placas. Las placas pueden ser cicatrizales duras o pueden ser blandas y pueden tener peligro de romperse. O sea que la placa para nosotros no es un meteorito que cayó del cielo y ¡puff! Quedó ahí un pedazo de calcio incrustado en la pared. Es una lesión viva, nos permite evaluar, de acuerdo a cómo está, si los factores mecánicos, los inflamatorios, los oxidativos, las vías metabólicas, por ejemplo, las alteraciones glucídicas o lipídicas, cómo impactan sobre la biología de la placa. Eso es lo que podemos llegar a estudiar. O sea, miren acá cómo esta máquina hace un análisis digital y nos dice cómo está compuesta la placa. Si está muy roja, tiene mucho colesterol, si está muy verde, tiene tejido fibroso. Entonces, ¿cuál es el punto importante? Que no importa los 60 años, fíjense, ya tenemos casi el 100% de los pacientes, la placa ya la tienen. O sea, ¿cuál es el problema? Que 2 de cada 3 hombres y la mitad de las mujeres que tienen 40 años tienen placas y se escapan de los consultorios con esto, sin tratamiento. Imagínense si estamos hablando de alguien que además porta una enfermedad autoinmune. Entonces, este es el punto que es crítico. Fíjense que en este estudio de la tesis doctoral, en la columna que nosotros tenemos los pacientes que tienen 30 a 39 años, 1 cada 5 tiene placas. Si yo me voy a la columna de los 60, el 75% tiene placa. ¿En dónde hay que buscar la placa? En el de 60 yo ya sé que las placas las va a tener. Lo que es importante es que busquen el joven a ese que tiene la placa por los otros 4 que no las tienen. Y cuando va pasando la edad, la placa se va haciendo cada vez más grande y eso es lo que nosotros buscamos en el laboratorio. Fíjense que cuanto más grande es la placa, peor va a evolucionar el paciente. Y cuando nosotros nos preguntamos, ¿qué es importante? Si tiene mucho colesterol y está la placa así inestable o la cantidad de placa que hay.
es la cantidad de placa. Si ponemos un punto por cada lugar que tiene una placa, con 4 puntos, las 2 carótidas y las 2 femorales, el riesgo es máximo. Entonces, fíjense que tampoco es tan complejo. Y si nosotros tratamos el colesterol, podemos achicar las placas y podemos mejorar el proceso. Entonces hablamos de vasos vulnerables, así como hablamos de pacientes vulnerables. Y para pacientes vulnerables, mejor ejemplo, los pacientes de los que vamos a hablar ahora con inflamación y enfermedades autoinmunes. Nosotros entonces estamos en una de las escalas de evaluación más avanzadas. Fíjense que arriba están las escalas clínicas que yo les contaba, y si profundizamos en la mecánica del vaso, vamos a llegar a la disfunción endotelial, las alteraciones de la estructura de la pared arterial, y ahí estamos realmente viendo el riesgo global del paciente. Y estos parámetros están muy alterados en los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes. Yo me acuerdo que nosotros estábamos en el Ateneo, fíjense, el paragolpes, el lugar de frenado es el endotelio. El endotelio es el que modula la estructura y la inflamación en la pared del vaso. Él es el que mediante múltiples mensajeros regula esto. Y nosotros estábamos en un determinado momento en el Ateneo y aparece la dermatóloga, la doctora Corina Busso, una gran amiga, una doctora muy dedicada a sus pacientes, y nos dice: ¿me pueden explicar qué es la velocidad de onda del pulso? Y yo le digo: ¿por qué querés aprender qué es la velocidad del pulso? Porque miren este comunicado del American College. O sea, yo ahora les voy a mostrar ese comunicado en unos slides más, y estaba advirtiendo que el paciente con enfermedad autoinmune tenía el mismo riesgo que un paciente diabético. O sea, lo peor que podíamos encontrar nosotros en el laboratorio vascular. Entonces, para aquel entonces yo estaba trabajando con la gente sobre neurociencias y me encontré con la red alostática. Y acá entonces nos encontramos en el cruce de caminos entre ustedes, que están trabajando con enfermedades autoinmunes, y nosotros, los cardiólogos. Entonces, fíjense que el eje hipotálamo hipófiso suprarrenal, como las cunas, como los móviles que están en las cunas de los chicos, empieza con el tema del balance frente al estrés, pone en marcha los mecanismos de defensa. Entonces se activa el simpático, se liberan los mineralocorticoides y eso trae aparejado la liberación de las citoquinas. Como no podemos vivir permanentemente en estado de alerta, cuando cesa el estrés, se ponen en marcha los mecanismos compensadores. Entonces tenemos al parasimpático, los glucocorticoides y la inmunosupresión. Pero esto no es tan sencillo, porque este no es el cavernícola que ve al tigre diente de sable y se asusta y se dispara esto. Nosotros tenemos 5, 10, 15 tigres dientes de sable que nos asaltan todas las mañanas, cuando salimos a manejar con el auto, cuando nos enfrentamos con las cuotas que tenemos que pagar, lo que vamos a hacer en el hospital, lo que vamos a hacer en el consultorio a la tarde, y todo eso desde el cerebro dispara todo este mecanismo. Ese bombardeo es el que va a tener permanentemente la activación de los sistemas. Entonces, si tenemos hiperactividad del simpático y la actividad mineralocorticoide muy aumentada, vamos a tener retención hidrosalina, hipertensión arterial y obviamente citoquinas inflamatorias. Si del otro lado del sistema de frenado está todo el tiempo en forma constante tratando de frenar, no solamente está el parasimpático, que en un determinado momento se agota, como pasa en los ancianos, sino que están los glucocorticoides. Y los glucocorticoides son inmunosupresores y desencadenan el síndrome metabólico. Y ahí tenemos el camino abierto a la inmunosupresión y el desarrollo de enfermedades infecciosas o cáncer. O sea que a algunos pacientes le dicen: después de un estrés terrible me infecté, tuve una gran infección. ¿Qué fue lo que les pasó? O sea, probablemente esta red alostática estaba completamente desequilibrada. Este es el punto común, y realmente necesitamos en la clínica realmente inmunólogos que entiendan esto, porque no es lo mismo que ustedes le den un mineralocorticoide que un glucocorticoide a un paciente, no es lo mismo que le den prednisona que le den dexametasona a un paciente que está con estado inflamatorio, porque a la luz de lo que estamos mirando ahora, podemos hasta contribuir a aumentar el desequilibrio de esto que se llama carga alostática. Entonces, bueno, creo que es el nudo principal de la presentación de hoy, porque si nos metemos por acá, vamos a encontrar conexiones entre ustedes y yo en las dos patologías. Tal es así que cuando yo tuve que explicarle a los cardiólogos, si yo les explicaba esto de los mecanismos del estrés, no me iban a dar 5 de bola, como decimos entre confianza, y cuando les presento este trabajo, fíjense que esta es la interacción autonómica inmune
es la hipertensión arterial. Y fíjense que la gran reina de la hipertensión arterial, que es la angiotensina 2, está en un panel totalmente secundario. Y fíjense que el eje central del gráfico baja por el eje hipotálamo hipófiso suprarrenal y están inflamación y citoquinas. O sea, están todos los componentes de la red alostática perfectamente dibujados en este gráfico. Y a partir de acá empezamos, bueno, a entrar en este área de las neurociencias en cardiología y cómo factores considerados de segunda, psicosociales, impactaban negativamente sobre la evolución cardiovascular, y cómo ustedes van a ver ahora sí la conexión que va a haber en las crisis de las enfermedades autoinmunes cuando se disparan en los pacientes porque la red alostática se les desequilibra y salen de foco de esto. Entonces, creo que este es uno de los puntos importantes antes de entrar específicamente en todo el área de inflamación. Este estudio es un estudio hermoso, es un estudio realmente que analiza muy en detalle la conexión entre la inflamación como una patología, o sea que tampoco igual hay que perder el eje, ¿no? O sea, porque generalmente en medicina tendemos a volvernos geocéntricos, entonces casi siempre agarramos una patología y bueno, yo le digo a los diabéticos, a los diabetólogos que la enfermedad, la diabetes es una enfermedad vascular con algún problemita metabólico. O le digo a los nefrólogos que tienen un pequeño problema en una arteria enrollada, que es el glomérulo. Entonces, no hay que perder el eje y tratar de entender que hay un conector común de patologías. Entonces acá vemos cómo está conectada en lo que ustedes trabajan, que es la psoriasis, la artritis reumatoidea, pero entre la diabetes, la obesidad y algunas otras patologías que hasta incluso uno podría decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver el asma acá? Bueno, algunas enfermedades que claramente están alterados los sistemas inmunes y tenemos diferentes alteraciones tanto en los mecanismos de regulación celular como los mensajeros, que algunos están acá, por ejemplo, las adipoquinas en los obesos ya son muy conocidas. Y la adipoquina está claramente conectada con la inflamación. Y a mí me descompensa una placa y me la rompe, y a ustedes les descompensa la placa del psoriásico, porque si el paciente está inflamado, se brota, y por eso la obesidad es uno de los factores que está más comúnmente relacionado con los pacientes que tienen psoriasis. Este es el estudio que yo les contaba, siguiendo en esa misma línea de investigación, en que le hacían la vacuna contra la fiebre amarilla, y ahí podemos ver cómo se altera la rigidez arterial durante el proceso inflamatorio. Cuando a los pacientes les daban aspirina, trataban de atenuar el proceso inflamatorio, los parámetros mejoraban. Entonces, esta conexión llegó al mismo tiempo que este estudio que les estoy mostrando acá. Este es el estudio de Gelfand, es prácticamente un estudio referente para los pacientes con psoriasis y enfermedad cardiovascular. Es un estudio que se hizo en Gran Bretaña. Fíjense que hay 557.000 controles contra 100 y 130.000 pacientes con diabetes. Una parte de estos pacientes tienen diabetes severa, psoriasis, y dentro de estos 130.000, una parte de ellos tienen psoriasis severa y otros tienen grados menos importantes de psoriasis. Y este grupo tuvo 11.000 infartos. Lo que se observó en este estudio fue que la psoriasis, especialmente si era severa, aumentaba el riesgo de infarto, y este aumento del riesgo, que es ese pequeño grafiquito que está en el medio, es mucho más grande cuando el paciente que tiene psoriasis es joven, probablemente porque sus sistemas inmunitarios son mucho más agresivos y tiene más probabilidades de hacer ruptura y complicación de placas, y tenía 7 veces más riesgo de hacer un infarto el sujeto joven con enfermedad psoriásica. Entonces, este paciente concluyen en este estudio que la psoriasis es un factor independiente para el infarto de miocardio. Pusieron un análisis muy interesante de regresión multifactorial, y que esto es peor en los pacientes más jóvenes. Entonces, este fue un estudio muy importante, fíjense que está publicado en el 2006, cayó justo cuando vino Corina a vernos al centro de mecánica vascular, y a partir de ahí empezamos a trabajar con ella y a investigar a los pacientes que tenían psoriasis, y también ver si había alguna de las medidas terapéuticas que ellos estaban utilizando en ese momento. Habían empezado a trabajar con adalimumab, y habían estado trabajando con el metotrexato en estos pacientes, y teníamos un poco de interés en ese área de investigación,
que bueno, después con cuestiones del tiempo y de intereses del grupo se fue diluyendo. Pero básicamente el artículo que viene a partir de ahí es este consenso de editores del American Journal of Cardiology, que es lo que trajo la doctora Busso, y nos decía que los pacientes con psoriasis moderada severa deben ser informados que tienen riesgo de aumentado de enfermedad coronaria y deben realizar una evaluación del riesgo apropiada. O sea, esto no significa que tienen que ser exhaustivos, pero sí asegúrense que el paciente evalúe el riesgo cardiovascular y llegue al especialista que haga una buena evaluación del riesgo cardiovascular, porque estos pacientes tienen mucho más riesgo de tener enfermedad. Por ejemplo, hasta la fecha yo hago los estudios vasculares regularmente, me hago mi control de salud cardiovascular, y yo no tengo colesterol, no tengo hipertensión, no tengo diabetes, sí hay historia familiar de diabetes, y tengo una placa en la arteria femoral. Y esa placa es una placa que tiene bajo grado de inflamación, que es muy típico de la aterosclerosis, de la psoriasis. Es un grado de inflamación subyacente pero continuo. Está trabajando permanentemente agrediendo las estructuras vasculares y también las articulaciones. Los pacientes en este artículo, que es muy interesante, nos muestran que tienen mayor riesgo de factores de riesgo cardiovascular. Sin embargo, cuando se hace el análisis multivariado, la psoriasis conserva como valor, como riesgo independiente. Entonces, un poco el mensaje de estos expertos, que son de los centros de manejo de enfermedad de la piel y epidemiólogos, me dicen que además de dirigirse al estudio de piel y articulaciones, hay que evaluar el riesgo cardiovascular del paciente que tiene psoriasis. Un tema interesante es el endotelio, que es la etapa más temprana, es la cubierta interna de la arteria. Y fíjense que los pacientes se caracterizan por tener, como decíamos antes, infiltrado celular, inflamación, proliferación celular, en el caso de ustedes la epidermis, en nosotros las células musculares lisas de la pared vascular, y el endotelio porque se genera mucha neovascularización. Entonces estos pacientes tienen endotelemia, o sea, tienen muchas células endoteliales circulantes porque tienen un recambio de células endoteliales impresionante. Pero fíjense, a pesar de que tienen un recambio acelerado de células endoteliales, cuando le medimos la capacidad de dilatación endotelio dependiente, está deprimida. O sea que el paciente no tiene un endotelio eficaz. Esas arterias agredidas no tienen capacidad de defenderse. No tenemos endotelio, el endotelio no produce óxido nítrico, el óxido nítrico no desinflama, no baja la penetración de las macromoléculas en el interior de la pared y la inflamación con las LDL oxidadas. Entonces, no para el proceso porque no tenemos al ingeniero, al principal defensor de la pared vascular. Si nosotros nos fijamos en la presencia de aterosclerosis subclínica, este grupo es de España, es mucho mayor el grosor de las paredes de las arterias y la cantidad de placas en los pacientes que tienen psoriasis que los controles comparados. Este trabajo sacó la mención de honor en el Congreso de Dermatología del 2010 y muestra la experiencia de nuestro grupo. Es una experiencia muy pequeñita, fíjense, son 35 pacientes y 35 controles macheados. Son comparables tanto en sexo, edad y los factores de riesgo, y sin embargo, cuando le miramos las arterias, fíjense que la rigidez arterial, que es la VOP, velocidad onda del pulso, tienen 12 metros por segundo. Eso es lo que corresponde para una persona de 70 años. Esta gente tenía 50 años de edad promedio. Y los controles tienen 9, o sea, tienen un tercio menos de velocidad onda de pulso, o sea, sus arterias son tremendamente rígidas. Y cuando vemos el porcentaje de pacientes con aterosclerosis, el 70% de los pacientes que tenían psoriasis tenían placas, comparado con sus controles, que eran un 35%. Quiere decir que es claro, lo que estábamos viendo en la bibliografía, lo vimos en un grupo de pacientes de nuestro país, muy pequeñito. Hay que tomarlo con pinzas, como se hace con cualquier muestra pequeña de pacientes, pero para compartir con ustedes esta experiencia. Este es el grupo de McKennedy y Wilson, que es un grupo que trabaja fundamentalmente en los Estados Unidos, y muestra los marcadores de inflamación, y con este estudio de actividad
celular en la pared vascular por la fluorodeoxiglucosa se correlaciona con la velocidad de onda de pulso. Cuanto más actividad de la fluorodeoxiglucosa tenían estos pacientes en inflamación crónica, o sea, este era un grupo mixto que tenía psoriasis, artritis reumatoidea, cuanto más actividad de fluorodeoxiglucosa, peor era la velocidad de onda de pulso, peor era la rigidez arterial. Entonces, fíjense que no solo es el endotelio, sino que ya hay inclusive marcadores tempranos al margen de que tengamos las placas, o sea que se puede encontrar mucho antes y prevenir mucho antes. Seguro de esta parte ustedes conocen muchísimo más que yo, de la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, o sea, fundamentalmente están involucrados los dos mecanismos en la artritis reumatoidea psoriasis, y bueno, no voy a entrar mucho en esta parte, porque seguramente ustedes tienen mucho más conocimiento que yo sobre esto, saben, psoriasis está involucradas las células de diferenciación CD4, las TH1, son algunas de las que están involucradas en los mecanismos de ataque de antígenos, y la inmunidad adaptativa es diferente a la innata, que es una inmunidad, justamente como lo dice su nombre, que ataca lo primero que se pone, esto no es de acá, y destruyen lo que encuentran a su paso, contra con los macrófagos, neutrófilos, y por las dudas, porque dice, a ver si vuelve, viene una célula dendrítica que lo toma, capta el antígeno y lo guarda en el banco de memoria, porque dice, a ver si aparece otro de estos. Y eso es lo que va a alimentar la información para la adaptativa, que es la que se va a preparar con anticuerpos y con células killer para poder atacarlos en caso de la recurrencia. Un poco de esto es lo que tenemos acá. Este es un libro hermoso, es un libro de referencia del año 2015 para nosotros que se dedica al estudio del envejecimiento vascular acelerado. Justamente le llaman immunoaging a uno de los procesos que estarían involucrados en la aterosclerosis y en la degeneración cerebral tipo Alzheimer. Y acá tenemos el complejo sistema, porque, a ver, atención, el sistema inflamatorio no solo tiene células proinflamatorias, sino tiene sistemas reguladores antiinflamatorios, o sea, tiene macrófagos, tiene determinadas interleuquinas como la 10, por ejemplo, hay determinadas interleuquinas que atenúan el proceso inflamatorio. Entonces lo que hay acá es un desbalance de este sistema muy, muy delicado que involucra mensajeros, estirpes celulares e inclusive mecanismos subcelulares de interpretación de señales. Entonces, este mecanismo, fíjense que está en un libro que para nosotros es de referencia en cardiología, el mecanismo inflamatorio en la enfermedad cardiovascular. Y justamente este es el paso en el cual la inflamación impacta sobre la longitud de telómeros, el acortamiento de telómeros, el envejecimiento acelerado, la apoptosis y la muerte celular programada. O sea, que como ustedes pueden ver, vamos transitando por el proceso que va a producir no solo inflamación crónica de bajo grado, sino que es la que abre las puertas para cada uno de los procesos. El que hace oncología le va a interesar como génesis de la enfermedad oncológica, a ustedes como la manifestación de las enfermedades autoinmunes que están enfrentando, y a nosotros como el envejecimiento vascular acelerado, o sea, la enfermedad acelerada de la arteria, no solo porque tenga ateromatosis, sino que la arteria se va a poner rápidamente disfuncionante y rígida, y después obviamente va a desarrollar la aterosclerosis, pero mucho antes, y nosotros hoy estamos capacitados para detectar esto, y lo que es interesante va a ser la pregunta, va a ser ¿cómo lo prevengo? Entonces, como ustedes ven, tenemos muy pocas herramientas de conocimiento, o sea, hemos desarmado los mecanismos, los conocemos bien, pero tenemos muy pocas herramientas para manejar esto. O sea, yo no tengo un inmunólogo que le digo, che, mirá, tengo este paciente fuera de eje, ponémelo en eje, porque no tenemos algo para poner esto en eje. Entonces, uno diría, bueno, no, hacerle psicoterapia, que haga qigong, que haga meditación, bien, puede ser que ello ayude en cierto modo a restaurar el eje, pero estamos claros que hay algo que está moviendo el móvil de la cuna, como yo les decía antes, la red alostática, y la está sacando fuera de objetivo. Entonces tenemos que tratar de ver cómo compensar, y eso no es ponerle corticoides. ¿Qué corticoides le pongo? ¿Mineral o gluco? ¿Qué es lo que le pongo? O sea, ¿con qué modulo el sistema inmune? Entonces esas creo que para mí son las grandes preguntas, y ahí llegamos al slide que yo les puse al comienzo, de la misma placa para dos enfermedades diferentes. Pero fíjense
que los dos tenemos lo mismo, proliferación celular, infiltración celular, mecanismos inflamatorios alterados, disfunción endotelial, neovascularización. O sea, tenemos prácticamente dos procesos casi hermanados. O sea, lo único que podemos diferir un poco cuál es la estirpe celular, pero ven ahí la TH1, TH17, o sea, ese es el desbalance entre las células T proinflamatorias y antiinflamatorias. Entonces, esto fíjense que está en el European Heart Journal, es un artículo en una revista clásica para nosotros los cardiólogos. Circulation y European Heart Journal prácticamente son las guías de referencia para nosotros en esto. Entonces, llegamos de vuelta a un slide integrador. Lamentablemente quedó medio chiquito ahí adentro porque ahí se ven todas las estirpes celulares que están abajo y a la izquierda, que son las diferentes células cuando son monocitos, macrófagos, neutrófilos, y cómo va, en la medida que va avanzando la aterosclerosis, vamos subiendo y vamos viendo cómo se desarrolla la placa, encadenando disfunción del endotelio, alteración de la matriz del vaso, y justamente están a la izquierda todos los factores de riesgo de lo que nosotros estamos hablando, y después a la derecha, como nuevos factores de riesgo, muchas de las enfermedades autoinmunes que para ustedes les son muy conocidas. Acá tenemos el lupus, tenemos la psoriasis, la artritis reumatoidea, y algunos factores de riesgo común que son los momentos en que se altera el sistema inmune, cuando hay disfunción endotelial, en el climaterio de la menopausia, cuando declinan los estrógenos, en fin, en determinadas circunstancias clínicas. Hay posibilidad de intervenciones terapéuticas. Acá en este campo quizás ustedes saben muchísimo más que yo. Nosotros nos impactó a los cardiólogos muchísimo cuando dieron canakinumab en el CANTOS y todos los factores de riesgo que nosotros clásicamente decíamos eran los que manejaban todos. Le bajó la PCR, le bajó la inflamación y los pacientes bajaron la mortalidad significativamente. Entonces la primera vez que nos mostraban que atacando la inflamación bajaba la mortalidad cardiovascular. Y acá tienen, bueno, tienen varios anticuerpos monoclonales para tratar de abordar, restaurar el balance del sistema inmune y los mecanismos subcelulares, por ejemplo, el nuclear factor kappa beta, o sea, ese es un mensajero, un receptor nuclear que está involucrado íntimamente con los procesos de remodelado y de apoptosis, el fosfoinositofosfato, el MAPK, o sea, son todos segundos mensajeros celulares que están ligados con estos receptores para algunos de los mensajeros como interleuquina 6, interleuquina 1 beta, el tumor necrosis factor, y así podríamos, en áreas que seguramente, como les decía antes, ustedes deben saber mucho más que yo. Esto es del 2017, ya está desactualizado, porque, por ejemplo, el CANTOS todavía no habla nada en esta gráfica, pero ustedes encuentran intervenciones con monoclonales contra el tumor necrosis factor, la interleuquina 6, la interleuquina 1 beta, por ejemplo el metrotexato, que bueno, lo utilizan mucho para el tratamiento de estos pacientes, y se ha replanteado un poco hacer estudios mejor diseñados para probar la capacidad inmunomoduladora de metotrexato. Obviamente, cuando uno le nombra metotrexato, se aterroriza, pero bueno, es un área de investigación en la que estamos trabajando de ver cómo podemos abordar el sistema inmune, desde qué área de los mensajeros, receptores y efectores celulares para poder modular. Para contarles, el año pasado salió esta guía de riesgo cardiovascular y enfermedades inflamatorias. Como sabían que yo había estado trabajando intensamente en la parte de psoriasis, esa me pidieron a mí que la escribiera junto con algunos colegas cardiólogos del área, pero para que ustedes vean que no están solos en el área de la evaluación del riesgo cardiovascular, sino que los cardiólogos estamos alerta. Sabemos que las enfermedades autoinmunes son peligrosas, entonces, obviamente, no todos los colegas están con el mismo nivel de formación, entonces por ahí le van a mandar a algún cardiólogo y le va a decir, ¿para qué lo mandan acá? Si usted tiene psoriasis, no tiene, me ha pasado en otras especialidades aliadas como las mujeres climatéricas con factores de riesgo, es la paciente de mayor riesgo que hay, y la mandan y dicen, ¿para qué la mandan acá? Si no tiene nada que hacer, usted tiene climaterio, vaya a ver al ginecólogo de vuelta. Entonces, pero quiero mostrarles esto para que vean que los cardiólogos estamos alerta, que están los documentos, que está la información, y que hay suficiente evidencia como para saber que tenemos que hacer un equipo, ustedes y nosotros,
los que trabajan en las enfermedades autoinmunes y los cardiólogos que tratamos de luchar contra la aterosclerosis. Como dice el viejo Tao Te Ching, es un libro sapiencial chino de 400 o 500 años antes de Cristo, dice, para entender lo que está pasando, tenemos que entender cómo pasa. Y estuvimos trabajando durante la charla de hoy justamente en eso, en el cómo pasa. Entonces vamos a ver si podemos encontrar el camino a través de esto. La idea es una visión más holística de la medicina, no solo ciencia, como dicen algunos profesores míos, decían, si es solo ciencia, el paciente está en peligro, pero si es solo arte, también. Y bueno, hay que también saber cómo comunicar, cómo educar. Estas enfermedades crónicas no transmisibles son enfermedades que dependen mucho de que nosotros comuniquemos y eduquemos muy bien a nuestros pacientes. Artery es una sociedad que está desde el 2000, hay un montón de delirantes como yo, hay como 400 desparramados por todo el mundo. Está Artery Latinoamérica, sesionamos el año pasado en Porto Alegre, pero bueno, este año creo que a fin de año vamos a hacer algo, estaba previsto hacerla en Goiânia, pero no creo que lo vamos a hacer virtual, casi seguro. Y hay una maestría de mecánica cardiovascular, o sea que esto no es una cosa que es un grupito de delirantes o inadaptados que estamos trabajando en esto, una tesis doctoral de 10 años de trabajo y 10.000 pacientes, y esto es algo que hoy lo usamos para comunicarnos con nuestros colegas que nos derivan los pacientes para evaluación de riesgo cardiovascular. Aquí, vieron que yo les mostré Volver al Futuro al principio, vamos con Volver al Futuro al final, cualquier parecido con la realidad es solo circunstancial, así que bueno, si quieren podemos avanzar con las preguntas. Muchas gracias.